Un saludo cordial para Radio San Miguel, siempre es un placer estar vivo en casa. Bueno, lo que pasa es que en el caso de Cachuela Esperanza un poco se está dando esa crónica de la muerte anunciada, ¿no es cierto? Lastimosamente. Y todo aquello que cae en manos de la gente sin ningún tipo de celo privado termina obviamente por desaparecer o mal utilizarse, ¿no? Ejemplos sobran, bastan sobre este tipo de situaciones donde la gente exige cierta autonomía, cierto control o administración de espacios públicos y finalmente terminan como ya sabemos. Es doloroso lo que sucede en Cacho de Esperanza de hace muchos años atrás. Primero, viene sufriendo un saqueo sistemático de lo poco que pueda quedar como herramienta patrimonial, como patrimonio, ¿no? Uh, de hecho, mucha de la infraestructura ya se ha venido abajo, mucha de ella hay que reconstruir, ya ni siquiera restaurar. Es lamentable lo que está sucediendo con Cachola Esperanza. Y sobre Cachola Esperanza pesan tres normas que la declaran patrimonio. Y aún teniendo tres normas que la declaran patrimonio, se dan cuenta que las cosas no se solucionan con leyes, se solucionan cumpliendo las leyes. Que quien administra, que quien ejecuta, quien tiene la obligación de hacer las cosas porque así lo manda la ley, son los que tienen que dar solución. Y aquí viene el primer argumento que puedo utilizar para que la gente entienda definitivamente a quién hacer su reclamo. Dicen, ¿por qué los parlamentarios no nos traen solución, no nos dan trabajo, por qué no nos hacen? No, tenemos otra obligación. Y aquí le estoy dando el ejemplo. La obligación nuestra es hacer leyes. El problema es que quien tiene que ejecutarla no la cumple. Hay una ley municipal que declara patrimonio municipal a Cachola Esperanza, 188 es el número. Hay una ley departamental del año 2015 que declara a Cachola Esperanza como patrimonio departamental, si no me equivoco, la ley 50. Hay un decreto supremo del año 1982 que declara monumento nacional a Cachola Esperanza. Tres leyes que concitan la participación de cada uno de los niveles de gobierno municipal, departamental y nacional. Lastimosamente, ninguno de ellos da cuenta de las restauraciones, del mantenimiento, de la promoción de ese complejo arquitectónico importante, histórico para nuestra nación. Primer elemento. Segundo elemento es que sobre la normativa y a vista y paciencia incluso de los mismos pobladores de Cachola Esperanza y de sus autoridades locales, se están vendiendo a precio de chatarra todo lo que pueda significar de alguna manera parte de ese patrimonio, ¿no? Los calderos, la parte de la usina. De hecho, hace tiempo ya se vino abajo, se incendió lo que era la administración, se está cayendo, se está terminando de caer el Teatro Pando, José Manuel Pando, se está terminando de caer Villaluta, etcétera, etcétera. Y el Consejo de Turismo de Riberalta, que jurisdiccionalmente no tiene nada que ver con Cachola de Esperanza, porque depende de Guayaramerí y Cachola, ¿no es cierto? El Consejo de Turismo de Riberalta fue quien recibió precisamente la denuncia y las imágenes. Y yo lo único que hice fue advertirlo a nivel nacional, ¿no es cierto? Y a esta advertencia se sumó obviamente también el senador Walter Justiniano de Guayaramerí. Posiblemente hoy pueda incoar una demanda, una denuncia ante la fiscalía como corresponde, ¿no es cierto? Entonces fue el Consejo de Turismo quien rescata esta información y preocupados me hacen obviamente conocer. Y bueno, y nosotros hicimos un poco la denuncia pública de que se estaban robando los fierros, vendiendo los fierros y los fierros los venden como chatarra, ¿no es cierto? Para ser Claro. reciclados en otra parte. Y claro, de eso hay imágenes y bueno, uno lo que hace es publicar y hacer la denuncia. Y bueno, sucede que alguien me llama, da su nombre, yo no lo voy a dar porque me parece, no tiene sentido. Y me hace una serie de amenazas, ¿no? De que yo estaba obrando mal, de que no tenía el derecho de estar subiendo la foto de su camión, cosas así, que me iba a ganar un juicio. Él no sabe un O sea que poquito la era el dueño del investidura. camión, era el dueño del camión. Claro,
Y usted no sabe, además las cosas yo las compro en Villavella, no soy el único que compra en Cachuela Esperanza, hay otros que compran, o sea, pues no hacer lo que tenías que hacer, yo simplemente agarré y corté, lo bloqueé porque no había recibido tipo de amenazas que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Pero un poquito ese es el reflejo de lo que sucede con nuestro patrimonio. Y claro, lo tercero pasa porque hay mucha gente que termina echándole la culpa a la pobreza tiene cara de hereje en este tipo de cosas, ¿no? Si tuviésemos trabajo, no estuviésemos vendiendo, ¿no? O sea, vamos a justificar todo el tiempo nuestras penas, nuestras desgracias, en vez de sentarnos y hablar sobre desarrollo y ver por dónde salimos del asunto, ¿no? Y obviamente exigir a los que tienen que ayudarnos a salir de esa pobreza. Pero con ese tipo de actitudes no logramos nada, de hecho lo único que hacemos es echar a menos lo poco que queda de Cacho la Esperanza. Eso quería Bueno, Rebeca, sucedió. bueno, senador, llama la atención bastante. Es cierto de que, bueno, seguramente en la idiosincrasia de las personas, lo normal es decir, ¿no? Bueno, pero usted es senador, usted es Mm, parlamentario, haga pues algo. Pero él lo dejó claro, ¿no? Es cierto de que ellos son, ustedes en este caso están llamados a hacer las leyes. Y mm, obviamente hay un órgano ejecutivo, en este caso ejecutivo municipal, ¿no? Que tiene que ejecutar. Pero lo cierto es que, como usted lo dice, no se ha visto nada, absolutamente nada. Conocemos nosotros nada. que por parte de la universidad, por ejemplo, hay una dirección que se está encargando en recoger todos los archivos históricos de Cacho de la Esperanza, pero esto es parte de la universidad, ¿no? Mm, Del Ejecutivo Municipal y vamos a buscar también nosotros tener un contacto con el alcalde de Guayaramerín para saber sobre esta situación. Pero sería bueno. usted conoce si acaso hay, por ejemplo, un monto destinado, tal vez en las averiguaciones que usted ha podido hacer, si bien hasta pueden decirle, no, ratito, esto es jurisdicción de Guayaramerín, nada tiene que hacer usted, no, como le dijo el dueño del camión, pero habrá o se conoce si hay algún monto destinado por parte del gobierno central, tal vez, porque el municipal rendirá cuentas, ¿no? Pero central por lo menos para esto que es declarado patrimonio histórico que es Cacho la Esperanza, Ni un ¿se conoce, se centavo, hay algo? Rebeca. Sí, por supuesto, yo he hecho las averiguaciones hace más de 2 años atrás a través de peticiones y informes de la actual ministra que continúa desde que empezó la gestión, por si acaso, Ujú. y consulté con ella cuál era el presupuesto patrimonial para el caso de Cachuela Esperanza y no tienen absolutamente nada. Y acá quiero hacer otro apunte, Rebeca. El problema es que las normas generalmente terminan siendo enunciativas y el gobierno, bien gracias ahí, aplaude ese tipo de normas enunciativas. Entonces, cuando uno quiere introducir un proceso mucho más eficiente, es decir, volverla más operativa la norma, donde realmente participe el Estado, el nivel central, por ejemplo, con recursos económicos, no, ahí lo rechazan. Ahí se lavan de las manos, pero les encanta, digamos, aprobar normas enunciativas. Declárese de patrimonio, pero sean los gobiernos municipales y las gobernaciones los que se encarguen financieramente de no. Y obviamente sabemos que tanto la gobernación como las alcaldías en nuestro país tienen serias limitaciones económicas por razones ya evidenciadas, ¿no es cierto? Mucho más ahora, pero el gobierno no participa pese a que son sus obligaciones. Por eso digo, normas muy enunciativas, poco operativas, el gobierno central se deslinda. A tu pregunta, no existe un solo centavo para el tema de Cachuela Esperanza. El año 2015 se presentó un catálogo muy interesante, producto de una consultoría con un financiamiento externo, si no me equivoco, de Bélgica o de Suecia, que precisamente hace un estudio técnico de lo que hay en Cachuela de Esperanza, de lo que se debe hacer con Cachuela de Esperanza, con todo el tema del complejo, y a partir de ahí el Ejecutivo obviamente intentó hacer una ley, elevar a rango de ley el decreto supremo del año 1982, no concluyó, y yo cuando ingreso me dirijo precisamente con la unidad patrimonial del Ministerio de Culturas y para hacer un buen trabajo y luego no me rechacen, entonces comienzo a conversar con los encargados y decir cuáles son los procedimientos, los pasos, como para que después el gobierno central no se niegue ni rechace la propuesta, ¿no? En el interín parece que toda la información la iban desviando a otra senadora, en este caso de Potosí, que no conoce absolutamente nada al Cacho de Esperanza, que estuvo en Cacho de Esperanza, que tiene la mejor intención, por supuesto, no cabe duda, pero que equivoca datos, conceptos, etcétera, eh, porque además no entiende la importancia de Cacho de la Esperanza para la historia masónica, ¿no es cierto?
Pero bueno, hay que valorar, digamos, el intento, pero lo que yo me refiero es cómo desde el nivel central, en el caso de la oposición, nos dejan por fuera, nos dejan por lado, y claro, pareciese que no hiciésemos absolutamente nada. Lo que yo quería era seguir el conducto regular precisamente para no tener luego problemas. Y el resultado es ese, que ahorita hay un proyecto de ley para elevar a rango de ley el decreto del año 1982. Y ese proyecto de ley está hace, si no me equivoco, 2 años y no tiene todavía resultados que uno quisiese. ¿Por qué? Porque lo envían en consulta al Ejecutivo y como el Ejecutivo no lo tiene presupuestado, dice no, no va el proyecto de ley, ahí queda, ¿no? O sea, ni eso podemos hacer. Ese es un primer elemento. Y vos estabas hablando, por ejemplo, del famoso Archivo Nacional de la Casa Suárez, el archivo histórico de la Casa Suárez, donde obviamente a partir de los años 70 la universidad, la carrera de historia, precisamente, de bibliotecología, rescata una serie de documentos que estaban ahí botados, mal utilizados, etcétera, por los custodios que eran las Fuerzas Armadas en Cacho La Esperanza y los trasladan a Guayaramerín, le asignan un lugar, consiguen un financiamiento y al lado de lo que es la Casa de la Cultura, ¿no es cierto?, el Palacio de Hombres Notables, pueden, ¿no?, hacer una... Ahora esa infraestructura no es suficiente, tiene serios problemas en su administración. La idea era que el Archivo Nacional de la Casa Suárez pase a dependencia administrativa para su manutención, administración como tal, promoción de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Entonces nos juntamos con la gente del Banco Central de Bolivia hace 3 años, no me acuerdo, y a través de estos enlaces Zoom conversamos precisamente sobre el archivo y habíamos avanzado de que el proceso iba a pasar por una comisión de senadores para que se haga el proyecto de ley de transferencia al Banco Central. Y bueno, eso quedó primero en la comisión de una senadora del Beni, que es de Trinidad, no prosperó. Todo lo ven político, ¿no? Y obviamente los que somos de la región no nos hacen partícipes, excepto, digamos, cuando nosotros convocamos, insistimos, pero ahí quedó todo truncado. Salió el proyecto de ley, lo envían al Ejecutivo en consulta, misma suerte que el tema de Cacho de la Esperanza, resulta que el Ministerio dice, no hay plata, por su consciente no se puede aprobar ese proyecto de ley, en otras palabras, se queda ahí nomás donde está, y que sea Guayaramerín quien mantenga, sostenga, promocione con su propia plata el archivo de la Casa Suárez. Esa es la suerte que corre nuestro patrimonio, pero claro, gastan un montón de plata en tonteras. Ahí tenemos un museo que nadie visita en Orinoca, por ejemplo, por dar un ejemplo trillado ya, ¿no? Pero en el caso de la única referencia de repente arquitectónica como complejo, la única referencia más importante que tenemos de la gesta cauchera, de la Amazonía como tal, Cachula Esperanza y el archivo, corren una mala suerte, ¿no? Nos preocupa. Rebeca, creo que me he extendido y eso es lo que ha sucedido. Pero, honorables senadores, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué se podría hacer en este caso? O sea, como le decíamos, vamos a buscar hablar con el alcalde municipal de Guayaramerín para conocer si existe, por lo menos en Guayaramerín, un monto destinado, en este caso tal vez, al área de turismo y que podría ser utilizado para poder, qué sé yo, hasta custodiar lo poco que están saqueando ya de las ruinas, no sé si podríamos llamarlo así, de las ruinas que queda Cacho La Sí. Esperanza. Pero a nivel tal vez, en el caso de usted, en la esfera que gravita usted, ¿habría alguna posibilidad, tal vez, hablar con el gobierno departamental, alguna solución que se le pueda dar? Porque al final no va a quedar más que, y cuando acordemos, o sea, tal vez hasta la iglesia que está encima de la piedra ya no va a existir. No, ya tuvo problemas. De hecho, a ver, lo que se puede hacer es lo siguiente. Eh, lo que hay que definir es la concurrencia de los actores, ¿no es cierto? La concurrencia económica sobre todo, pero a partir de un plan maestro. Y ese plan maestro de alguna manera ya está elaborado a partir de este catálogo y trabajo técnico que se realizó el 2014 y se presentó el 2015, si no me equivoco. Entonces lo que se necesita es determinar precisamente la concurrencia de los niveles de gobierno, tanto municipal, central como también departamental, pero en todo caso ellos son los que tendrían que ponerse de acuerdo. Pero ya te adelanté, el problema es que el gobierno central se hace de la vista gorda y se le tira la pelota a los de departamental y municipal, y como municipal y departamental no coordinan, entonces por decirte, mira, nosotros nos vamos a encargar de tales y tales obras, vos encargarte de tales y tales cosas, por lo menos por ahora en el tema de su restauración o su reconstrucción, podríamos avanzar. Si vos vas a Cacho de la Esperanza, le han enlosetado sus calles, o sea, también ese tipo de inversiones no condicen con una realidad. Después nos estamos quejando. Si vos
rehabilitabas el espacio arquitectónico histórico de Cacho de la Esperanza, de repente podías pensar, digamos, en una especie de promoción turística donde puede llegar la gente y generar otro tipo de ingresos a través de la gastronomía local, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, ¿qué pensamos? Vamos a meterle los Z, digamos, ¿no? Eso fue lo que hizo el gobierno municipal de Guayaramerín. Ok, puede ser que quede más bonito, no creo. No, yo tengo mis reparos en ese sentido, pero a ver, cierro. Concurrencia es lo que necesitamos. ¿Qué podemos hacer? Nosotros hemos insistido con el tema de la gobernación para que nos responda precisamente por sus acciones con respecto a la ley número 50 del año 2015. Y lo mismo hemos hecho con el tema de Guayaramerín Alcaldía, si tiene elaborado algún plan maestro sobre el tema turismo, no nos ha respondido. Generalmente el alcalde de Guayaramerín estila no responder. Oiga, eso es impresionante. En un país serio, democrático, el tipo estuviese mínimamente procesado por incumplimiento de deberes, ¿no es cierto? Pero no lo hacen. Entonces, yo por mi parte seguiré insistiendo con lo que la norma me permite, pero un poquito más allá. En todo caso, he pedido, por ejemplo, a parte de la sociedad civil, algunas organizaciones, como el caso de los consejos de turismo, para que puedan de alguna manera generar una presión social para que, por ejemplo, la ley de elevación a rango de ley, perdón, patrimonial, Cachuele, se pueda ejecutar. Entonces, si nosotros desde la sociedad civil no generamos también esa fuerza común, con las autoridades locales va a ser muy poco lo que podemos conseguir. Nosotros estamos esperando desde la sociedad civil, Ribera Alta, Guayaramerín, Cachuele Esperanza, de que nos hagan las cosas, pero no las exigimos. ¿No es cierto? No generamos procesos de exigibilidad, ahí nos llevan ventaja absoluta a otros municipios, por ejemplo, que son realmente machacones en el tema de la exigibilidad, ¿no es cierto? Nosotros aquí como que soportamos y toleramos nuestra desgracia, ¿no? En otra parte ya estuviesen poniéndole el punto sobre la I definitivamente y consiguiendo las cosas, ¿no? Senador, bueno, por lo menos conocemos de que su par, el senador igual Justiniano, va a presentar una denuncia a la fiscalía. Esperemos, ¿no? Esperemos de que ésta pueda por lo menos seguir su curso para que pueda por lo menos frenarse este saqueo que se está viendo a, a- al sueño y a la paciencia de todos cuando miran simplemente las fotografías de ver pasar los camiones que se llevan lo poco o nada ya que queda de Cacho la Esperanza. Y por supuesto, exigir, como usted dice, ¿no? Como ciudadanía, como ciudadanos de a pie, ir y pedir. Escuché hace unos años atrás, unos 2 años tal vez, escuché la posibilidad de hacer un convenio con Brasil, trabajar junto con el país vecino Brasil para poder hacer la ruta de ¿No? la goma, la famosa ruta de la goma, ¿no? Que de hecho eso sí ayudaría a que él se levante nuevamente el turismo en Cacho de la Esperanza y que sería una forma también de poder invertir no solo recursos, sino también de poder recibir. Pero bueno, eso queda, como usted mismo le decía, queda volando en las ideas y en las propuestas que se pueden realizar y ahí quedaría el órgano ejecutivo de poder realizar. Senador, es Ujú. una pena y bueno, vamos a estar atentos ante esta posibilidad, ante esta denuncia que haga el senador Justiniano también. Y bueno, esperemos de que se pueda poner un alto a este saqueo que se está haciendo, que como usted dice, al fin y al cabo lo venden como chatarra, son Chatarra. simplemente fierros, pero tiene su historia, y eso es lo que hay que rescatar ahí en Cacho de la Esperanza. Habría que también conocer qué dice la subalcaldesa de Cacho de la Esperanza, cuál es la posición, porque te tiene una Sí. subalcaldesa. Ella está viendo lo que está sucediendo y no hace nada, por ahí no sabe y recién se ha enterado por las fotografías. Bueno, vamos a hacer las investigaciones correspondientes. Senador, Habría que hacer. muchísimas gracias. Dígame. A vos, Rebeca, a vos las gracias por el interés y a ver, vamos a ensayar con Walter Justiniano, senador de Guayaramerí. De repente alguna acción popular o una acción de cumplimiento con respecto a las autoridades, porque tenemos las normas, tenemos las leyes y lo que necesitamos ahorita ya más que cuidar lo poquito que tenga, ya necesitamos hacer acciones de restauración y de reconstrucción de ese patrimonio, ¿no? Es la única salida. Así que muchísimas gracias, Rebeca, un abrazo grande para vos y todos los oyentes de Radio Sanidad. Bueno, ahora también miran, ya no solamente son oyentes. Ok, Así es. De hecho, lo está mirando a usted en este momento. bueno, Muchísimas un gracias. abrazo. Muchísimas Que gracias, estén bien. senador. Chao, Gracias. chao. Era el senador Fernando.